Continuando con nuestro tema, vamos a hablar un poquito de gestión de incidentes, específicamente lo que tiene que ver como con actividades que han pasado o que son comunes cuando estamos trabajando en los diferentes ambientes y basado pues en las diferentes experiencias que tenemos. No necesariamente vamos a hablar de como del modelo de prepararnos, detectar, responder, hacer contención y aprendizaje, sino queremos ser muy puntuales en los puntos que queremos cubrir aquí. Básicamente la idea es cubrir tres componentes o situaciones de tipos de incidentes que son recurrentes y que no queremos que vuelvan y sucedan, como son compromiso de credenciales, errores de configuración y compromisos de instancias. Entonces, dentro del modelo de responsabilidad compartida, nosotros realizamos como todas las tareas asociadas a, a lo que tiene que ver con la protección de AWS. Entonces, AWS no se olvida de parchar, AWS hace todas las actividades asociadas, hace automatizaciones y hace todo para que desde el lado de la responsabilidad de la protección de la nube, pues nosotros podamos brindarle a nuestros clientes precisamente esas capacidades y esas habilidades listas haciendo auditorías, desplegando parches, haciendo automatizaciones y diferentes actividades que permitan como ese lado del cumplimiento. Pero también queremos verlo desde el punto de vista de la responsabilidad del cliente y es, aunque este no es un tema que es responsabilidad de AWS, AWS normalmente hace entrenamientos, sigue buenas prácticas, da alineamientos y ayuda mucho pues para que los clientes empiecen a tener posturas de seguridad cada vez más altas y que precisamente mejoren los temas de estos incidentes. Entonces, uno de ellos, como les mencionaba, era el tema de compromiso de credenciales. Lo hemos recalcado bastante y por favor no se olviden de esto. Por favor, no guarden secretos en código y hagan rotación de contraseñas. Ya hemos visto diferentes servicios como utilizar perfiles de instancias S2, utilizar la nueva solución de Roles Anywhere, utilizar Secret Manager. Por favor, no utilicen Access Keys en la medida de lo posible. No utilicen credenciales que sean como fijas o permanentes. No, o sea, la idea es que todos sean credenciales temporales porque normalmente muchos de los temas que se notan es que se exponen credenciales y esas credenciales como son permanentes pueden empezar a hacer muchas actividades. En cambio, una credencial temporal pues tiene unos tiempos, unas limitaciones y ayudan mucho a la postura de seguridad de nuestros clientes. Entonces, ojo con el tema de compromiso de credenciales y por favor pues no las quemen en código, que normalmente en muchos hubs encuentra uno muchas credenciales. Otro punto importante dentro de este contexto es parte de la responsabilidad que tiene AWS y como ayuda a los clientes es darle información de que, por ejemplo, encontramos en repositorios públicos credenciales y la idea es alertar a los usuarios, pero cuando va la AWS y va a comunicarse con el usuario se da cuenta que no hay información de contactos. Entonces esa información nunca le llega a nuestros clientes. Entonces, se han hecho esfuerzos muy importantes para poder facilitar el tema de cómo manejamos los contactos y que ustedes puedan tener esa información lista para que todas las notificaciones y todos los temas que vayan saliendo desde AWS puedan llegarle a los equipos responsables y específicamente tenemos uno de security para que lo empiecen a usar. Por favor, revisen en sus cuentas que efectivamente tengan esos contactos actualizados, usen una lista de distribución para que podamos tener esas comunicaciones. Entonces, objetivo, de aquí salgan por favor y revisen esas cuentas de que efectivamente tengan los contactos y que las personas asociadas a esto tengan estas capacidades. El otro punto, ya lo hemos mencionado también, es el tema de las credenciales pues duraderas. Ya hicimos un demo. Por favor, utilicen servicios que les permitan entregar credenciales temporales dentro de las capacidades de gestión de identidad que hemos hablado con Identity Center. Ustedes pueden centralizar toda la identidad, tener todos los usuarios ahí, darles acceso a la consola, pero también le pueden dar acceso a credenciales temporales. O sea, que no necesitan crear usuarios. En IAM por cuenta porque se vuelve un poco engorroso. Normalmente hay unos mecanismos de tener algunos usuarios como Break Glass para que en caso de que haya alguna falla puedan utilizarlos, pero por favor centralicen su identidad en Identity Center, que les va a permitir tener mucha flexibilidad y una gestión administrada dentro de esto. Y a su vez, pues va a permitirse integrar inclusive a repositorios que ustedes tengan actualmente donde tengan su identidad, básicamente haciendo la configuración de la Identity Provider. Acá pueden gestionar temas
como cómo van a ser la protección, MFA, rotación de contraseñas, en fin, todos los accesos que van a tener estos usuarios y un control pues mucho más centralizado. ¿Qué pasa cuando ya vemos que fueron comprometidas las credenciales? Entonces, si ustedes identifican eso, pueden abrir un caso de soporte clasificación SEP2 para que puedan tener esa ayuda. También internamente empezar a hacer la rotación de las credenciales, habilitar MFA en el caso para todos los usuarios idealmente. Eh, sí quiero ser enfático en que cada organización va a responder de manera diferente y que esto no es pues una regla así, pero sí les damos algunos tips para que ustedes los puedan integrar dentro de sus procesos de gestión de incidentes y puedan mirar cuál es la mejor forma o cómo pueden abordar esto. Entonces, normalmente sí es importante, sobre todo, rotar contraseñas para empezar a mirar que, pues, poder limpiar ese componente, ponerle MFA para dar un nivel de protección adicional, pero también empezar a mirar qué es lo que ha pasado posteriormente, qué usuarios me crearon, qué roles modificaron, qué pudo haber pasado en la infraestructura, y mirar con Ian Access Analyzer, por ejemplo, qué otros accesos externos se pueden estar dando y que alguien dejó como esa puerta abierta ahí. Entonces, bien importante tener ese punto. El segundo componente que queremos hablar es errores de configuración. Entonces, en errores de configuración normalmente vamos a tener como desvíos de esas buenas prácticas. Para eso utilicen AWS Config y Security Hub. Con AWS Config ya vimos que ustedes pueden empezar a tener como un inventario de todo lo que tienen en AWS, pero también pueden empezar a mirar cómo va cambiando ese control de cambios, cómo van cambiando las configuraciones, qué es lo que está pasando dentro de un ambiente y crear reglas que les ayuden a notificar, oye, esto pasó, hubo un cambio en un security group, hubo un cambio en un tipo de servicio, en fin, alguna configuración y poder empezar a identificar esos componentes para que puedan responder. Entonces, algunos de esos temas también es, sobre todo para errores de configuración, revisen el tema de buckets públicos. AWS ha colocado varios controles que les permiten a ustedes de como línea base que ya estén protegidos y puedan evitar ese tipo de cosas, inclusive que tengan que escribir para poder formalizar de que efectivamente quieren un bucket público, pero pueden hacer un bloqueo completo con varias funcionalidades que están acá. Ya vimos lo de Macy, entender también la información que ustedes tienen almacenada para que puedan hacer la protección adecuada y utilizar los servicios de Garduri para identificar posibles fugas, por ejemplo, como ya nos explicó Omner, a nivel de acciones sobre buckets de C3 y si hay mucho flujo o salida de información y todo esto, podemos identificar esto. Entonces, estos elementos son bien importantes que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, en la parte de Security Hub ya habíamos hablado que ustedes tengan las configuraciones, puedan identificar comportamientos anómalos, puedan definir sus buenas prácticas y mirar cuándo hay cambios, también detectar si hay algún puerto o alguna cosa que ustedes no hayan puesto y que mirando los cambios que se le están dando a nivel de configuraciones en los recursos de AWS puedan detectar esas configuraciones. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando esto ya ocurre? Entonces, el primero, nuevamente, pues abrir casos de soporte es bien importante. Los casos AWS nos puede ayudar para identificar este tipo de cosas en la línea de soporte. Cuando ya empezamos a hacer nuestro proceso interno, ir directamente a AWS Config para ver en el tracking de qué cosas fueron cambiando durante el tiempo, quién la modificó, cuál fue el cambio que sucedió. También ir a CloudTrail. CloudTrail es una fuente muy importante, como vimos, todos los llamados de API de lo que sucede en el ambiente quedan ahí registrados, entonces es un punto directo para ir a mirar qué fue lo que pasó y entender un poco qué fue, dónde ocurrió, en qué recurso, quién lo hizo, cómo lo hizo. Entonces ahí vamos a poder tener un tracking de eso y mirar las otras alertas y empezar a mirar eso. Y pues obviamente corregir ese desvío cuando ya identifique qué fue lo que sucedió. Y el último punto está asociado a compromisos de instancias. Aquí las actividades gruesas son mirar el tema de parches, cómo protegemos nuestras aplicaciones con el WAF, cómo administramos las instancias, como ya vimos con System Manager, Fleet Manager, y cómo manejamos el tema de credenciales temporales. Entonces, en el tema de parches, es bien importante que seamos rigurosos y que tengamos un programa de parchado implementado para que interactuando con otros servicios, como vimos, como Inspector, por ejemplo, miremos cuáles son los problemas de seguridad que pueden haber dentro de una instancia y con el Patch Management poder hacer los ajustes necesarios y actualizaciones que requieran nuestros servicios. Eh, Hay servicios como Patch Management no tienen costos para las instancias de nube, entonces utilícenlos de no tener nada a tener un servicio
que les puede ayudar esto y que además no tienen que pagar, pues mucho mejor. Es interesante que empiecen a utilizar Image Builder también para construir sus propias imágenes. Pueden utilizar la base, pero con Image Builder pueden empezar a construir y definir sus líneas de líneas base de aseguramiento, componentes de software que van a poner, y así ustedes tienen una gestión como mucho más controlada de lo que está pasando ahí y pues, sobre todo tener un programa súper claro de qué se debe hacer. Ahora, ya nos pasó, entonces, ¿cómo reaccionamos? Nuevamente, el tema de caso de soporte es muy importante, que obviamente cada organización tiene una forma diferente de responder, pero es muy importante tomar snapshot para poder hacer análisis forense, entender qué fue lo que pasó, que sería dentro de la gestión, dentro de nuestro modelo de gestión de incidentes, la parte post-mortem, donde ya empezamos a hacer una investigación de qué fue lo que pasó, cómo pasó. Aislar las instancias también es una buena práctica. Obviamente hay que mirar qué tipo de instancia era. Si es una instancia de producción, tal vez no sea tan bueno hacer un aislamiento y se pueda tomar otras alternativas para mirar qué es lo que está sucediendo. Pero pues si es el caso, empezar a recoger información de las instancias. Hay varios comandos o llamados de API que nos van a permitir hacer eso. Cambiar los permisos para que precisamente los equipos de respuesta a incidentes puedan empezar a hacer su labor y puedan tomar las acciones que se necesiten. En el chat les vamos a dejar un link de varios playbooks que ustedes pueden utilizar. Nuevamente son de referencia. Cada organización, dependiendo las aplicaciones, los servicios, las capacidades que tienen, pueden utilizar esto como referencia, pero pues es bien importante que ustedes puedan trabajar sobre eso. Eh, hay un servicio que apoya mucho esto y lo voy a mencionar de manera rápida, que es Amazon Detective. Amazon Detective es un servicio que le permite a los equipos que van a realizar la respuesta a incidentes ir específicamente a entender qué es lo que está pasando. O sea, pueden ir a hacer su proceso de investigación y hacer análisis de causa raíz. Entonces, Detective empieza a recoger información de diferentes fuentes y empieza a montar eso sobre pues piensen como una base de datos que les permite conectar como los diferentes elementos que están ocurriendo, poder entender que cuando ocurre esta acción hay otra operación y poder enlazarlas y poder entender como de manera utilizando grafos, poder mirar y sacar correlaciones y, bueno, más que correlaciones realmente es entender qué es lo que sucedió dentro de un ambiente y que ustedes puedan empezar a hacer sus procesos de investigación y hallar la causa raíz de qué fue lo que sucedió, trayendo información de diferentes fuentes. Entonces, los casos de uso típicamente que tenemos son hacer análisis de todos los hallazgos de seguridad que se tienen, todas esas fuentes de información nos van a permitir tener de manera muy sencilla qué fue lo que sucedió y empezar a seguir el tracking de cómo pasó una acción, cómo se creó tal usuario, sucedió tal actividad. Eso después pasar a hacer la investigación del incidente y poder tener más información de todo lo que está sucediendo dentro del ambiente de AWS en la nube. Sobre el tema de los contextos a nivel de investigación y posteriormente, pues con toda esa información, poder hacer mayor agregación y poder hacer threat hunting si esa es parte, pues, de su proceso de gestión de incidentes. Esto es en general lo que le queríamos comentar. Vamos con el siguiente punto, que es sobre cómo podemos aprender más de los temas de seguridad en AWS.